Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se crea un cuestionario dentro de un curso del campus virtual. Un cuestionario es una actividad que ponemos a disposición de los alumnos donde los alumnos van a tener que responder una serie de preguntas. Y según definamos las características del cuestionario, este podrá ser de evaluación de uno de otro tipo o podrá ser de autoevaluación para el alumno. Hay muchos parámetros que podemos configurar y según los vayamos definiendo, el cuestionario tendrá una funcionalidad u otra. Entonces lo primero que hay que hacer es activar la edición y añadir una actividad o un recurso. Y hay que hacer clic en cuestionario. Y ahora hay que rellenar todas las opciones, que son bastantes, como vamos a ver. Lo primero que hay que darle es un nombre al cuestionario. Y ahora hay que añadir una descripción. En la descripción es muy importante que definamos cómo va a funcionar el cuestionario. Si es de autoevaluación, para que el alumno vea si va bien o no en el curso. Si es de evaluación real, si se puede hacer varias veces, si no se puede hacer. Todas esas cuestiones el alumno lo podrá ver cuando entre en el cuestionario y vea algunos parámetros que él puede ver cómo está configurado. Por ejemplo, el sistema le avisará si puede hacer el cuestionario una o varias veces o ilimitadas veces. Pero es interesante que nosotros en la descripción le definamos toda esa funcionalidad que vamos a ver en los siguientes parámetros claramente para que el alumno vea exactamente al cuestionario que se atiene, ¿vale? Que tiene que tener en cuenta a la hora de realizar el cuestionario. La siguiente opción son opciones de temporalización. Podemos abrir el cuestionario en una fecha, cerrar alguna fecha, establecer un límite de tiempo para realizar el cuestionario una vez que se empieza a realizar. Podemos definir que cuando este tiempo, si es que se habilita, se acabe. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se puede definir que el envío se realice, porque el alumno va completando las cuestiones y si se le acaba el tiempo, automáticamente se envía el cuestionario. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, es decir, el alumno podrá enviar el cuestionario un poquito más tarde en el tiempo que definamos, pero no puede cambiar ninguna pregunta. O podemos definir que el envío se tiene que hacer antes de que el tiempo termine. De lo contrario, no se contabilizará. Entonces, esto lo podemos ir definiendo y siempre es importante advertirle al alumno en la descripción todo lo que vayamos decidiendo. La siguiente opción que tenemos es la de calificación. Si hemos definido algunas categorías o ítems en el esquema de calificación, que eso lo veremos en otro tema y en otro vídeo, podemos seleccionarlo aquí en categoría de calificación. Podemos definir una calificación para aprobar, que esto le ayuda al alumno a saber cuál es la nota mínima que tiene que obtener para aprobar. Esto es importante utilizarlo porque muchas veces los alumnos no tienen claro cuando han superado un cuestionario. Nosotros lo sabemos, pero damos por hecho que ellos lo saben también porque puede que lo establezcamos por defecto en un 50% de la nota, pero los alumnos normalmente se pierden. Así que es recomendable poner aquí una calificación que, si se supera, se considera que el alumno ha superado este cuestionario, ¿no? Se pueden definir los intentos permitidos, sin límite, o los que queramos, de 1 a 10. Y podemos definir el método de calificación. Si ponemos un intento, el método de calificación no tiene sentido, pero si ponemos, por ejemplo, sin límite o un número múltiple de intentos, se puede definir que la calificación sea la más alta obtenida en todos los intentos, el promedio, el primer intento o el último intento. Respecto al esquema, podemos hacer que aparezca una página nueva por cada pregunta o que aparezca cada X preguntas o todas las preguntas en una página. Si tenemos un cuestionario de 4 preguntas, pues esto es interesante. Si tenemos un cuestionario de 100 preguntas, pues igual nos interesa dividir todo el cuestionario en varias páginas, ¿no? Por comodidad visual. También tenemos otra opción que es el método de navegación. Si tenemos una página, esto no nos importa, pero si tenemos varias páginas, podemos definir el método de navegación libre o secuencial. Libre quiere decir que podemos avanzar y retroceder en las páginas sin marcar las preguntas, simplemente para ver de qué van y luego ir marcándolas. Y secuencial quiere decir que no podemos pasar a la siguiente página hasta que terminemos de marcar las preguntas. Entonces uno es más restrictivo que otro. Depende de lo que queramos, seleccionamos a uno u otro. Respecto al comportamiento de las preguntas, podemos definir si las respuestas se van a ordenar al azar y en el comportamiento de las preguntas vamos a utilizar normalmente siempre este de aquí. Los demás no los vamos a ver. Retroalimentación diferida y lo dejamos así. Las opciones de revisión son las opciones más importantes para definir el carácter de nuestro cuestionario. Entonces vamos a tener 4 tipos o 4 grupos de opciones. Durante el intento, inmediatamente después de cada intento, más tarde y después de cerrar el cuestionario. El primer grupo, durante el intento, normalmente no va a funcionar porque si tenemos seleccionado en el comportamiento de las preguntas retroalimentación diferida, estos parámetros no tienen efecto. Inmediatamente después de cada intento, quiere decir que la revisión quiere decir, nos estamos refiriendo a los resultados del test, ¿no? La revisión podrá hacerse en los 2 minutos siguientes al final de un intento, es decir, cuando el alumno
ha terminado de rellenar las preguntas y le da a enviar y terminar el intento, 2 minutos después el alumno podrá ver las opciones que aquí detallemos, que ahora las veremos. Más tarde, mientras el cuestionario está abierto, quiere decir que la revisión se podrá hacer en cualquier momento previo a la fecha de cierre del cuestionario. Y una vez que el cuestionario está cerrado, quiere decir que la revisión podrá realizarse una vez que haya pasado la fecha del cierre del cuestionario. Si no hay fecha de cierre, pues esta acción tampoco funcionaría, ¿no? En este caso, como no hay fecha de cierre, no la hemos activado aquí, pues tampoco funcionaría, ¿no? Y bueno, ¿qué son las opciones de revisión? Pues estas que tenemos aquí, para lo que valen, dependiendo de la situación que estemos, aquí o aquí o aquí, el intento lo que hace es que le muestra al alumno cuál ha sido su respuesta. Si fuese correcta, le dice si la respuesta ha sido correcta o no. También le muestra los puntos, también podemos mostrarle la retroalimentación específica, general, y también podemos mostrar la respuesta correcta y la retroalimentación global. Aquí vamos a definir si queremos que se le muestre esta información o que no. ¿Y para qué sirve esto? Pues sirve, por ejemplo, porque si esto es un cuestionario de autoevaluación, le podemos aplicar todas las opciones para que el alumno responda a la pregunta y aprenda con varias retroalimentaciones explicándole qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, por qué lo ha hecho bien, por qué lo ha hecho mal, sus puntos, si es correcto y el intento que ha hecho. Pero si es un cuestionario de evaluación donde vamos a puntuar el trabajo del alumno, a lo mejor solo queremos que el usuario haga este test una sola vez o 2 veces, ¿vale? No queremos que lo haga ilimitadamente. Entonces, aparte, vamos a querer que el alumno, bueno, pueda ver lo que ha hecho, le podemos dejar el intento y le podemos dejar si la opción es correcta y los puntos. Pero a lo mejor no queremos darle ninguna retroalimentación y tampoco queremos que vea al alumno si ha fallado cuál es la respuesta correcta, ¿vale? Porque si hacemos esto y un alumno hace un test, ve esto y le pasa el test al compañero. Entonces, simplemente, si es un cuestionario de evaluación que vamos a puntuar, pues simplemente le mostramos lo que ha respondido él, si es correcto y los puntos. O si queremos hacerlo más restrictivo, podemos decirle que solo se le muestren los puntos. Es decir, estas opciones nos van a ayudar a darle la funcionalidad que queremos al cuestionario. Es interesante o es recomendable que antes de poner un cuestionario de evaluación o de autoevaluación a los alumnos, trabajemos con estas opciones y una vez que tengamos configurado el cuestionario y añadidas las preguntas, nosotros adoptemos el rol de alumno, acordaos que esto se hace aquí, cambiar rol alumno, y entremos como alumno a realizar el test. Y veamos la revisión, es decir, cuando terminemos de realizar el cuestionario, veamos la revisión y asegurarnos de que hemos configurado el cuestionario correctamente para que el alumno vea lo que nosotros queremos que vea, porque las primeras veces que trabajamos con esto puede ser un poco confuso. Entonces, creamos el cuestionario, le asociamos las preguntas, establecemos las opciones de revisión y nos vamos a adoptar el rol de alumno. Entramos, hacemos el cuestionario y vemos que la información que obtenemos al terminar el cuestionario es la correcta. Y ya podemos empezar a trabajar. Esto es muy recomendable porque de primera podemos cometer algún fallo. Respecto a los siguientes parámetros, pues el que vamos a ver es el de retroalimentación global. Y aquí lo que vamos a establecer es una retroalimentación por tramos de nota. Es decir, nosotros vamos a definir que de un 0%, por ejemplo, a un 20%, la retroalimentación va a ser X. De un 20% al 50% va a ser la que queramos y del 50 al 100 la que queramos. Podemos establecer todos los tramos que queramos agregando campos aquí. Podemos agregar, por ejemplo, 3 campos. Bajamos de nuevo y vamos a tener aquí estamos, más tramos. Y simplemente aquí lo que tenemos que decir es establecer los tramos. Por ejemplo, establecemos un tramo al 50%, un tramo al 20% y un tramo del 0%. Y de 0 a 20, pues bueno, para hacerlo rápido ponemos, por ejemplo, muy mal, de 20 a 50 regular y de 50 a 100 muy bien. Esta respuesta no tiene mucho sentido, ¿no? Pero veis que según la puntuación que obtenga el alumno en el cuestionario, podemos definir tramos para darle alguna recomendación o mandarle algún mensaje. Esto es una cosa que no se usa mucho, pero cuando se necesita es muy útil y es muy fácil de utilizar. Y nada más, cuando hubiéramos terminado, le damos a guardar cambios y regresar al curso y el cuestionario ya estaría creado. Efectivamente ya tenemos aquí el cuestionario creado y ahora tendríamos que entrar en él y darle a editar cuestionario. Porque este cuestionario está vacío, no tiene preguntas. Entonces ahora tendríamos que insertar aquí las preguntas, creándolas desde cero o extrayéndolas de la base de datos o el banco de preguntas que ya tenemos preparado anteriormente. Pero eso lo vamos a ver en otro vídeo. Bueno, pues nada más. Un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz.